Antes de este 30 de abril de 2023, las personas físicas en México debemos de presentar nuestra declaración anual de impuestos ante el SAT, correspondiente a 2022. Y si en 2022 nosotros hicimos ciertos gastos, el SAT podría debernos dinero. Sí, ya hablé la semana pasada de cómo el SAT podría debernos dinero si ahorramos en CETES. Te dejo el video aquí en las tarjetas. El SAT debe de odiarme en este momento. Bueno, además de eso, si nosotros realizamos ciertos gastos en 2022, el SAT podría debernos aún más dinero. En este video vamos a ver cuáles son esos gastos que se llaman deducciones personales, que podrían hacer que el SAT nos deba dinero. Vamos a ver cuáles son los montos máximos que podemos deducir con esos gastos y cuál es el proceso a seguir para que el SAT nos devuelva ese dinero que nos puede deber. Pero antes de todo eso hay que hablar un poco sobre qué son estas deducciones personales. O para empezar, ¿qué son esas deducciones? Y esencialmente una deducción reduce la base gravable sobre la que pagamos ISR. Más sencillamente, de los ingresos que hayamos generado, que normalmente es sobre lo que se paga impuestos, se restan las deducciones personales para que el monto sobre el que debemos de pagar impuestos sea menor, lo que resulta en menos impuestos. Si durante 2022 ya habíamos pagado o nuestro empleador nos retuvo esos impuestos y resulta que ahora debemos menos porque estamos haciendo deducciones, el SAT nos debe de regresar la diferencia. Para que esto quede muchísimo más claro, tengo esta hoja de cálculo de aquí, con las tasas de ISR que el SAT cobró para nuestros ingresos de 2022. Te podrás dar cuenta que si nuestro ingreso fue de 20,000 mensuales, es decir, 240,000 al año, caemos en este renglón de aquí, porque nuestro ingreso fue de más de 160,000, pero menos de 323,000. Según esta tabla, entonces, de esos 240,000 pesos tendríamos que pagar 33,970 pesos con 9 centavos de ISR. Pero imagina que tuviste deducciones por un total de 24,000 pesos. Ya durante el video veremos cuáles son esas deducciones, pero esas deducciones se restan de esos 240,000. Eso quiere decir que ahora solo tendrías que pagar ISR sobre 216,000. Para un total de 28,843 pesos con 69 centavos, ahorrándote 5,126 pesos con 40 centavos. Si este ISR ya te lo retuvo tu empleador, que suele ser el caso, o ya lo pagaste si tú tenías que hacer tu declaración mensual, esta diferencia, debido a esas deducciones, el SAT te la tiene que depositar a tu cuenta de banco. Entonces, ahora sí, veamos cuáles son esas famosas deducciones que podrían hacer que restemos nuestra base gravable para pagar menos impuestos. Tengo que aclarar que yo no soy contador y te recomendaría ampliamente que si tienes cualquier duda con todo esto, lo consultes directamente con los expertos. Este video es más que nada para darte una idea de cuáles son esas deducciones que podrías haber tenido en 2022 y que podrían reducir los impuestos que pagues ahorita que llegó el momento de presentar la declaración anual. Pero las primeras deducciones que podemos deducir son las que podríamos denominar deducciones generales, que en estas principalmente encontraríamos honorarios médicos y dentales, gastos médicos por incapacidad o discapacidad cuando esta es de al menos el 50% de la capacidad normal, compra de lentes ópticos hasta 2,500 pesos, primas de seguro de gastos médicos, gastos funerales con un tope de una UMA, es decir, 37,844 pesos con 40 centavos en este momento, intereses reales de créditos para tu casa, habitación, si es que estos créditos no excedieron los 750,000 UDIs, es decir, en pesos 5,835,000 al momento de grabar este video, y donativos hasta un 7% de tus ingresos gravables del año pasado. Es una lista algo larga y un poco compleja, pero esencialmente nosotros podríamos sumar todos los gastos que hicimos en estas categorías durante 2022 y deducirlas siempre y cuando este monto, la suma de todas estas categorías, no sea mayor al 15% de nuestros ingresos de 2022 o 5 UMAS, que es una unidad de medida actualizada, que para este año equivaldrían a 189,222 pesos. Eso quiere decir que si tú ganaste 1,000,000 de pesos durante 2022, el 15% son 150,000. Podrías deducir los 150,000 completos porque eso es menor a 5 UMAS, 189,222. Pero si tú ganaste 2 millones, el 15% ya son 300,000 pesos, lo máximo que puedes deducir son 5 UMAS, 189,222 pesos. Y de nuevo, esto es sumando todas estas categorías, pero con esos límites. Por ejemplo, máximo 2,500 pesos de tus lentes, máximo 7% de tus ingresos del año pasado en donativos, máximo una UMA anual, 37,844 pesos, de gastos funerarios. Pero en total de todas estas categorías, con estos pequeños límites, máximo
esos 5 UMAS o 15% de tus ingresos, lo que resulte menor. Pero ojo que esto solo es una parte de las deducciones que nosotros podemos hacer. Las deducciones generales. Además de esto, podemos deducir nuestras aportaciones al retiro. Cualquier aportación, ahorro voluntario que hicimos a nuestras Afores o aportación que hicimos a nuestros planes personales de retiro, también lo podemos deducir. Por cierto, si no sabes qué son los planes personales de retiro, son una excelente alternativa a las Afores. Te voy a dejar otro video más detallado acá en las tarjetas, pero como estos planes y estas Afores son específicas para el retiro y solo podemos acceder a este dinero realmente hasta los 65, con algunas opciones no tan interesantes antes de tiempo, pero como esencialmente son para el retiro, tenemos esta ventaja fiscal, que las aportaciones que hagamos a estas Afores o PPRs también se pueden deducir hasta 10% de nuestros ingresos o 5 UMAS, lo que resulte menor. Entonces, de nuevo, si yo gané 1 millón de pesos en 2022, puedo deducir hasta 100,000 pesos de mis aportaciones al retiro. Pero si yo gané 2 millones de pesos, solo 5 UMAS, que son 189,222 pesos, a pesar de que el 10% son 200,000, porque 5 UMAS es menor a eso. Entonces, hasta este momento podríamos haber deducido las deducciones generales más las aportaciones al retiro, todo esto según el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya hasta este momento podríamos haber reducido la cantidad de impuestos que debemos de pagar bastante. Regresando a nuestra hoja de cálculo, imagínate que tú justo ganaste esos 20,000 mensuales, 240,000 al año. De esos 240,000, digamos que le restamos el 10% que aportaste a tu retiro en un PPR. Esos son 24,000 pesos. Pero además 15% en deducciones personales, en gastos médicos, en lentes, en donaciones, etcétera, para que sea el 15%, 36,000 pesos. En ambos casos esto es menor a 5 UMAS, entonces se toma el porcentaje. En este caso nos estaríamos ahorrando ya 12,816 pesos de ISR. Pero no solamente son estas deducciones las que podemos hacer. Por decreto, el decreto tiene un nombre extraño. Hay un decreto que se llama Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Este decreto se publicó en 2013 y además contempla un estímulo fiscal a la colegiatura que nosotros podríamos estar pagando de nosotros, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos o de nuestros padres, en esencia descendientes o ascendientes en línea recta, para niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o equivalente o carrera técnica, profesional técnico, hasta estos límites. 14,200 para preescolar, 12,900 para primaria, 19,900 para secundaria, 17,100 para profesional técnico y 24,500 para bachillerato o equivalente por persona, siempre y cuando esa persona no gane al año más de una UMA, que de nuevo son 37,844.40. Y según este decreto, esto está por fuera de los límites que establece el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice que solo hasta 15% o 5 UMAS. Este estímulo fiscal a las colegiaturas es aparte. Entonces podríamos estar deduciendo 15% de deducciones generales, 10% de aportaciones al retiro, con esos topes de 5 UMAS cada uno. Pero además estos montos por persona. Si tenemos 2 hijos en primaria, son 12,900 pesos por cada uno de ellos que podemos deducir. Claro, estos montos son diferentes según el nivel educativo. Y por si todo esto no fuera poco también, hay un estímulo fiscal establecido en el artículo 185 de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta a los ahorros que se realizan dentro de cuentas especiales de ahorro, o a las primas que se pagan de algunos seguros, o incluso a las inversiones que se realizan dentro de ciertos fondos de inversión. Te voy a dejar también el enlace a la Ley del Impuesto sobre la Renta ahí abajo en la descripción por si quieres echarle un vistazo muy de cerca. Pero esencialmente para cualquiera de estas opciones nos tendrían que entregar un comprobante fiscal que dice literal que se constituye en términos del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Normalmente estas cuentas especiales de ahorro las podríamos obtener a través de una aseguradora, literalmente como eso, cuenta especial de ahorro. Si te interesa, podrías buscar en tu aseguradora preferida una cuenta especial de ahorro. O también, por cierto, mencionaba primas de seguro que tienen como base la pensión o el ahorro para el retiro. Hablé de una en específico en un video que te dejo aquí en las tarjetas, un seguro de vida con este base como especial para el retiro. Pero este estímulo fiscal es muy importante que entendamos que, número uno, más que una deducción, en realidad se difiere el impuesto al futuro. Si nosotros mantenemos estas cuentas por 5 años, el impuesto se paga hasta después, con la ventaja de que después el ISR que nos cobren va a ser menor
que el que nos cobrarían en este momento, tal como lo dice el mismo artículo 185. Entonces, no es necesariamente una deducción. Sí es una deducción este año, pero eventualmente se paga, solo que en el futuro se paga con un impuesto menor. Número 2, lo bueno, lo positivo es que este beneficio, este estímulo, lo podríamos aprovechar incluso si este ahorro, estas primas de seguro, no las hicimos en 2022. Tenemos hasta que presentemos la declaración anual, es decir, hasta el 30 de abril incluso, para contratar uno de estos seguros o una de estas cuentas especiales de ahorro y aprovechar esa deducción. De nuevo es deducción ahorita, pero se paga el impuesto después. En todas las demás deducciones que dije en este video, deducciones generales, deducciones de aportaciones al retiro o ese estímulo fiscal a las colegiaturas, no se difiere el impuesto, simplemente se deduce y ya no lo pagamos. Con estas cuentas de ahorro se pagaría después. En todo caso, para este estímulo fiscal en cuentas especiales de ahorro podríamos deducir momentáneamente de nuevo hasta 152,000 pesos. Entonces podríamos deducir hasta 15% de deducciones generales, hasta 10% de aportaciones al retiro, esos montos por persona en colegiaturas y hasta 152,000 pesos en cuentas de ahorro o pólizas de seguros, etcétera, para una suma de deducciones bastante interesante. De hecho, es un ejemplo bastante extremo, lo admito, pero imagina que tú ganaste en 2022 5 millones de pesos. 5 millones porque tu tasa marginal de ISR ya sería de 35%. La máxima en México. Tasa marginal me refiero a qué impuesto sobre la renta pagarías por cada peso que ganes a partir de ese momento. La tasa marginal si tú ganas 1.300.000 es 34%. Si tú ganas 116,000 es 16%, según estas tablas de 2022. Bueno, imagina que ganas 5 millones de pesos. Tu tasa marginal es la máxima posible, 35%. Y tú por esos 5 millones habrías pagado 1.608,173 de ISR. Tasa efectiva 32%. Tasa efectiva es lo que pagamos en general, no la marginal, que es lo que pagamos por cada peso adicional. Pero de esos 5 millones, tú podrías deducir 5 UMAS, 189,222 de deducciones generales. De nuevo, es 15%, pero 15% de 5 millones es 750,000 pesos, que es muchísimo más de 5 UMAS, entonces máximo 5 UMAS. Pero además, 5 UMAS de aportaciones al retiro, de nuevo 10%, pero 10% son 500,000, más de 5 UMAS, entonces el tope es 5 UMAS. Pero de esos 5 millones le restamos 5 UMAS por deducciones generales, 5 UMAS por aportaciones al retiro, 152,000 pesos que nosotros tengamos en una cuenta especial de ahorro. E imaginemos que tenemos 2 hijos en primaria, son 25,800 pesos para que solo tengamos que pagar impuestos sobre la renta de 4,443,000 pesos. Nos habríamos ahorrado 194,685 pesos con 40 centavos. Sí, es un ejemplo muy extremo, muy específico de estar maximizando estas deducciones, pero solo para darte una idea del impacto que podrían tener estas deducciones. Te voy a dejar esta hoja de cálculo allá abajo en la descripción también para que tú puedas hacer tus propios cálculos. Solo asegúrate de que utilizas esta hoja que se llama 2022 o la de máximo 2022, que es la que ocupe para este ejemplo, porque está una de 2023 que ya tiene una tabla actualizada. Las tablas de ISR que el SAT nos cobra a los ingresos de 2023. La declaración anual de 2023 solo se presenta hasta abril de 2024. Para la declaración anual que tenemos que presentar ahorita, este abril de 2023, tenemos que usar las tablas del 2022. Entonces, si quieres calcular más o menos cuánto te ahorrarías, esta es la opción a utilizar. A todo esto, ¿cómo es que le decimos al SAT, oye, yo deduje esto, me debes esta cantidad de ISR? Bueno, para empezar, todos estos beneficios, todas estas deducciones no aplican para las personas que estén bajo el régimen simplificado de confianza, RECICO, porque ellos ya pagan un impuesto minúsculo. Estas tablas que veíamos de 35% les deben dar risa porque ellos pagan máximo 2.5%, pero bueno, aunado a que ya pagan muy poco, no pueden deducir más ISR. Pero además, para poder aplicar todas estas deducciones, todos estos pagos debimos de hacerlos con medio electrónico, es decir, no efectivo, y debimos de haber pedido factura. Si hicimos todo esto, entonces podríamos ir a la página del SAT, sat.gov.mx, ir a declaraciones, ir a ver más, ir a anuales y presentar nuestra declaración anual. Más abajo le ponemos iniciar, iniciamos sesión con nuestro RFC y contraseña, y desde ahí podemos crear nuestra declaración anual. ¿Cómo creamos las facturas? Y las facturas tienen nuestro RFC, todo eso ya deberá de estar precargado. Todas las deducciones generales, aportaciones al retiro, colegiaturas, etcétera, ya podrán estar precargadas. Si vemos que alguna no está precargada, si tenemos la factura, la podemos subir
para que nos hagan las deducciones que nosotros creemos que nos deben de hacer. Pero esencialmente podrías encontrar algo como esto, donde efectivamente para mí ya está precargado, por ejemplo, 9 facturas de honorarios médicos, una factura de aportaciones voluntarias a planes personales de retiro, 12 facturas de primas por seguros de gastos médicos, 12 facturas de donativos, por ejemplo, precisamente porque durante 2022 fui pidiendo las facturas necesarias. En cualquier caso, si para este momento tú te estás dando de topes porque en 2022 pagaste cosas que podías deducir según esta lista que te fui contando con efectivo o no pediste tus facturas, bueno, es un recordatorio de que ahora, en 2023, debes de hacerlo para que en 2024 todo esto lo puedas deducir. Pero bueno, ahí lo tienes también. Te voy a dejar la lista completa de deducciones ahí abajo en la descripción, directamente de la página del SAT. Te dejo la ley del impuesto sobre la renta para que revises principalmente el artículo 151 y 185. Te voy a dejar el decreto donde establecen los estímulos fiscales para colegiaturas. Toda la información ahí abajo en la descripción si quieres echarle un vistazo más a detalle. Pero en general espero que este video te sea de mucha utilidad para darte una buena idea de qué cosas podrías empezar a deducir y cómo, ya al presentar tu declaración anual, todo esto debería estar ya precargado. Nos vemos en la próxima.